Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, dice: a los 14 años del rey Ezequías, o sea, a los 14 años que estaba reinando, no cuando tenía 14, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey, Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Amén y amén. Este rey fue considerado bueno en Judá. Bueno porque dice que siguió los caminos, venía de la descendencia de David, su padre, y siguió los caminos de David. Pero qué importante lo que dice la Biblia, porque dice que buscó a Dios e hizo su voluntad, y porque hizo su voluntad, Dios lo respaldó. Así que quiero que podamos reflexionar o meditar en algo tan pero tan importante, porque si fue un rey que hizo bien las cosas, si fue un rey que caminó según los pasos de David, su padre, un hombre que fue exitoso durante su reinado, que buscó a Dios e hizo la voluntad de Dios, y dice que Dios lo respaldó, ¿por qué entonces en este pasaje él está viviendo una situación muy pero muy difícil, al punto que dice la Biblia que él tuvo que sacar, él sintió que estaba pecando, y es como que el espíritu de esta palabra nos dice que como que él se sometió a las amenazas de este rey llamado Sennacherib? Pero quiero que puedas comprender en esta noche, porque esto nos lleva a una reflexión o a entender algo muy importante, que ser cristiano, que ser un hijo de Dios, y esto para que nos quede claro a todos, porque anda por ahí una teoría o anda por ahí una predicación de la fascinación, llamo yo, porque te dicen que te vuelvas a Cristo, porque todo se va a solucionar, porque todo va a cambiar, y yo no estoy hablándote de que nada de eso no va a pasar. Claro que va a pasar, pero te dicen también: se te terminan los problemas, se te terminan las circunstancias. Y quiero hablarte la verdad del evangelio en esta noche, porque esto que la Biblia dice, no lo digo yo, sino que la Biblia dice, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que siguió los pasos de David, su padre, un hombre que Dios respaldó, es decir, nos lleva a comprender que ser un cristiano, que ser un hijo de Dios, no significa estar exentos de problemas, estar exentos de batallas, estar exentos de aflicciones en la vida. Quiero decirte esta verdad, que no por seguir a Cristo no vamos a tener batallas, no vamos a tener luchas, y tal vez a alguien se le está cayendo la estantería, que le predicaron un evangelio de la fascinación, de que todo está resuelto. No, aquí en la tierra todavía tenemos mucho por qué pelear, mucho por qué conquistar, tenemos mucho por qué avanzar del cielo para abajo. Tenemos una tarea: por la fe, creer en Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos sostiene, es la fe en nuestro Señor Jesucristo, es la fe en Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos sostiene todos los días. La Biblia dice que Él sería el ayudador nuestro. Él vino con una misión: ayudarnos en los momentos difíciles. De hecho, ayudó a los apóstoles, de hecho, ayudó a los mártires. Él vino para ayudarnos a nosotros, para abrir los caminos donde no hay, para hacer cosas que nosotros no podríamos hacer, como por ejemplo librar batallas, como por ejemplo resolver problemas, como por ejemplo situaciones que parecen imposibles. Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces esto nos lleva a entender que ser hijo de Dios, que ser un cristiano, un seguidor del Señor, no significa estar exentos de problemas, de batallas o de aflicciones en la vida. Y para que puedas entender aún más de lo que te quiero hablar, quiero que puedas buscar Primera de Pedro capítulo 4 verso 12,
Porque allí nos da un panorama la palabra de Dios de lo que verdaderamente, de cómo es la vida de un verdadero cristiano y de un verdadero hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, si podemos tener allí televisión en pantalla. Y dice así la palabra, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Amén. ¿Qué significa esto? Es decir que el apóstol está hablando y dice: no te sorprendas si viene alguna prueba. No te sorprendas si viene alguien a clavarte un puñal, si viene alguien a traerte pruebas, circunstancias, si viene alguien a decirte cosas, si blasfeman, si calumnian, si injurian. No te sorprendas, dice. Es parte de lo que siempre va a pasar. No te sorprendas como si fuera algo extraño que te está aconteciendo. Dice: sino que debemos gozarnos porque de los mismos padecimientos. Es decir, dice la palabra que somos participantes. No tenemos los mismos padecimientos que Cristo, pero que también somos participantes de los padecimientos. No se olviden que Cristo padeció en la cruz. Cristo padeció, fue crucificado entre dos malhechores, entre dos ladrones. El pueblo mismo pidió que se libere al ladrón, pero que se crucifique a Cristo. Y todo el mundo trató de, todo el imperio romano trató de salvarlo, pero el mismo pueblo se encargó de condenarlo, se encargó de abofetearlo, se encargó de hablar, de blasfemar en contra del Hijo de Dios. Entonces, no nos sorprendamos hoy. No te sorprendas, dice la palabra. Amados, no se sorprendan como algo extraño que te está aconteciendo, sino que estemos contentos porque Cristo tuvo que padecer cosas también para luego tener victoria, para luego crecer, para luego avanzar, porque la Biblia dice que ese momento de tribulación es momentáneo, porque lo que luego viene después de esa batalla, de ese problema, de esa circunstancia, la Biblia dice que son niveles mayores, pesos de gloria mayores. Es decir, viene promoción, viene crecimiento, viene avance. Pero cuando sufrimos por justos, cuando viene la prueba por justos, es cuando Dios quiere promocionarnos. Así que no te sorprendas. No te sorprendas si alguien habla mal de vos. No te sorprendas si alguien te clava un puñal por la espalda. No te sorprendas. No te sorprendas si hoy alguien amanece como un Senaquerib amenazándote tu día, amenazándote tu semana. No te sorprendas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también Cristo padeció. Entonces, si Jesús, y quiero que entienda bien esto, si Dios nos ofreciera una vida cristiana sin problemas, sin aflicciones, entonces nos estaría ofreciendo una vida diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo habló en su palabra y Él predicó. Dice San Juan capítulo 16, televisión quiero que tenga en pantalla, San Juan capítulo 16, verso 33, quiero que puedan tener en pantalla. Porque si alguien te ofreció una vida cristiana sin problemas, sin aflicciones, entonces te ofrecieron una vida diferente a la que nuestro Señor Jesucristo predicó. Porque Él dijo: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice afuera, en este mundo, está hablando de todo este mundo. Dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, es decir, Él venció a las aflicciones de todo este mundo, ¿por qué nosotros también no podemos vencer? Es decir, vamos a vencer, porque mi Padre venció, yo voy a vencer, porque Cristo venció en el Calvario todas las aflicciones de este mundo. Nosotros también hoy tenemos la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de confiar en Él y de tener paz. Dice: tengan paz, tengan paz. Dice: yo les hablé todas estas cosas para que tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción. Pero dice: tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, si alguien te ofreció, si alguien te vendió una vida cristiana sin aflicciones, sin problemas, entonces te han ofrecido una vida diferente a la que mi Biblia y que mi Dios, mi Señor Jesucristo me está anunciando todos los días que yo leo mi Biblia. Él dijo algo muy importante: va a haber aflicciones, van a haber momentos de turbulencias, pero allí está el Espíritu Santo que nos fortalece, allí está el Espíritu Santo que va a caminar con nosotros, y que cada vez que vengan esas batallas, esos problemas, esas aflicciones, allí estará el Espíritu Santo dando testimonio que tiene tanto poder como el que levantó a Jesucristo de los muertos, y que también tiene poder para hacernos pasar victoriosos cada una de las batallas, cada una de las circunstancias. Amén. Así que quiero que le digas a tu hermano que está allí mirando: no te preocupes, porque confía en el Señor, Él ya venció todas las cosas de este mundo. Así que ahora sí, vamos a entrar en este tema, vamos a entrar entendiendo lo que es una batalla, entendiendo cómo es la vida de un cristiano. Ahora quiero que podamos reflexionar acerca de principios espirituales que podemos encontrar en esta historia del rey Sennacherib de Asiria, que estaba allí amenazando a Ezequías, rey de Judá. La palabra dice que hay algo que atacó y que tenemos que tener cuidado nosotros a la hora del ataque. Esto es para que usted, que los que son amantes de la palabra, puedan marcar en sus Biblias, tomar nota, porque para mí es una enseñanza muy importante. Dice Segunda de Reyes, que leímos nosotros 18:13, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, y escuche bien lo que dice: contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Allí está en la pantalla. Así como, ¿qué es lo que atacó Sennacherib? Vino a atacar los lugares fuertes, es decir, atacó las fortalezas. Así como Sennacherib atacó las fortalezas de Judá, Satanás ataca no solo nuestras debilidades, sino también nuestras fortalezas espirituales. Así como tenemos debilidades, tenemos más fortalezas que debilidades, porque a medida que vamos creciendo, las debilidades van disminuyendo, pero las fortalezas van aumentando. Así que, ¿qué es lo que hizo este rey para poder doblegar a Ezequías? ¿Qué es lo que hace Satanás cuando quiere doblegar a alguien? ¿Cómo actúa? Usted sabe que Satanás no actúa en persona, en primera persona. Él siempre va a usar a los más débiles. Él siempre va a usar a esas personas que en su ignorancia espiritual, como dijo la pastora recién, se dejan llenar los oídos de agua, como se dice comúnmente, se dejan llenar los corazones de odio, se dejan llenar de tantas falsas doctrinas, de tantos pensamientos equivocados. Entonces Satanás logra susurrar a esas personas, logra instigar a esas personas, logra persuadir a esas personas. Entonces, de esa manera él va a atacar tu vida. De esa manera él quiere atacar no solo las debilidades, sino él quiere atacar las fortalezas. Esa fue la estrategia, eso es lo que nos revela la palabra. Es una estrategia que usó Sennacherib en aquel tiempo. Él atacó todas las fortalezas, y eso es lo que hace el diablo. No solo ataca tus debilidades, sino que quiere atacar tus fortalezas. Satanás usa nuestras debilidades para tentarnos. De esto les he hablado hace unas semanas atrás. Cuando pasamos las pruebas, Él viene para tentarnos en los momentos difíciles, para decirte que tires la toalla, que nada sirve, que te quiere convertir en un insensato. Pero no solo ataca nuestras debilidades, sino que también ataca nuestras fortalezas, lo que sostiene nuestra vida. Él pretende atacar las fortalezas. Allí es donde ataca. Por eso la Biblia dice que este Sennacherib, que representa al enemigo, que representa a la persona que fue instigada por Satanás, es decir, representa al mismo diablo, estaba atacando al rey Ezequías y estaba atacando la fortaleza de Ezequías. Y quiero hablarte de las fortalezas, porque nosotros tenemos fortalezas. El Señor nos dotó de fortalezas, nos mostró cuáles son las fortalezas. La Biblia nos enseña que usted y yo tenemos fortalezas espirituales y que tenemos que cuidar esas fortalezas espirituales, no descuidarlas.
Y quiero hablarte de algunas de ellas en esta noche que tienen que ver con esos ataques que Sennacherib trajo contra la vida de Ezequías, que son ataques a la mente, son ataques a los pensamientos, son esos ataques en los que él va a venir y va a tratar de instigarte constantemente. Es decir, esas cartas, fue una carta que le envió al rey Ezequías. En esa carta él lo que trató de hacer es meterle miedo. Es de decirle, estás perdido, ya no hay más futuro para tu reinado, ahora vas a ser parte de mi reinado. Es decir, más encima parece que Ezequías se sintió tan débil, tan pequeño, y que sus fortalezas, sus defensas comenzaron a bajar. Comenzaron allí a bajar sus defensas. Pero quiero hablarte de esas fortalezas para que puedas despertar espiritualmente y puedas entender cuáles son las fortalezas que Dios nos dio. La primera fortaleza es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Dice el Salmo 125, verso 1, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 121:1. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios. Es decir, alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. Allí está mi confianza. Mi confianza no está hacia abajo. Mi confianza no está hacia el costado. Mi confianza está hacia arriba. Está hacia arriba. No, yo quiero que entiendas, mi confianza, tu confianza es una fortaleza, pero no está hacia el costado. A cualquier ser humano, no confío en cualquier ser humano, no confío ni siquiera hacia abajo, sino confío hacia arriba, como dijo el salmista, mi confianza está en el Señor. Es decir, que una fortaleza que tenemos que cuidar es la confianza en Dios. Otra fortaleza que tenemos que cuidar es el gozo. Dice Nehemías capítulo 8, verso 10. Dice que estaban allí a punto de celebrar, estaban reconstruyendo las murallas de Nehemías y era el día del Señor. Así que dice el capítulo 8 del verso 10, luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no entristezcáis, es decir, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Es decir, que cuando nosotros estamos allí tristes, nos debilitamos, pero cuando nosotros estamos alegres, felices, dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Cuando nosotros le ponemos en práctica ese gozo, esa alegría, es decir, el gozo en la palabra, el gozo en la confianza, el gozo en lo que estamos haciendo, sea pequeño, sea grande, en medio de la dificultad, dice que es una fuerza para nosotros. Nuestro gozo es una fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor se goza y ese gozo del Señor también es nuestra fuerza. También otra fortaleza que tenemos, quiero hablar de dos más, solo de dos, es la paz. Es la paz. El Señor nos dio una fortaleza que es la paz. La Biblia dice que para el mundo es una locura lo que hacemos. Para el mundo es una locura lo que hablamos. Para el mundo es una locura lo que practicamos. Pero el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Es decir, la paz que Dios nos da es una fortaleza. El gozo que Dios nos da es una fortaleza. La confianza en Dios es una fortaleza. La paz. Dice que cuando perseveramos, cuando nosotros estamos allí perseverando en los pensamientos de Él. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Están plasmados en la palabra. Allí es donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y allí dice que Él nos guardará en completa paz. Mientras sigas firme leyendo tu Biblia, meditando en la palabra, dice que el Señor te va a traer paz. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza allí en lo que Él dice en su palabra, y eso traerá como consecuencia paz. Y lo último, porque son varias las fortalezas que el Señor nos entrega. Una de ellas es la comunión con Dios. La comunión con Dios es una fortaleza. Y la palabra dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice el Salmo 34, verso 4.
Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, para poder resumir lo que estamos hablando, la Biblia dice que este rey, este Sennacherib, ¿qué atacó? La fortaleza, la fortaleza. Es decir, y eso es lo que Satanás quiere atacar, nuestras fortalezas. Quiere atacar el gozo, quiere atacar la confianza, quiere atacar la paz, quiere atacar la comunión con Dios. Quiere atacar la comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Esa carta que le envió Sennacherib al rey Ezequías, al principio lo bloqueó. Lo bloqueó. Es decir, Sennacherib envió esa carta de amenaza, envió a esos mensajeros que traían amenazas, y automáticamente dice 2 de Reyes 18:14 que habíamos leído. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Qué es lo que hizo cuando logró atravesar la fortaleza? ¿O qué es lo que quiere hacer el enemigo cuando logra atravesar una fortaleza? Quiere hacerte sentir culpable. Quiere hacerte sentir culpable. Yo quiero que tengas, porque la Biblia dice que fue un buen rey, que buscó a Dios, que siguió los caminos de David y que Dios lo respaldaba. Pero cuando recibió esta amenaza, la amenaza logró atravesar la fortaleza. Entonces automáticamente él se sintió culpable. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con nosotros? Quiere hacernos sentir culpable. Quiere hacernos sentir que somos menos. Quiere hacernos sentir que nunca podremos hacer algo más de lo que nosotros soñamos, nos imaginamos. Es decir, que no tengamos sueños, que tengamos un techo y que siempre estemos sometidos y que tengamos ese sentimiento de baja estima, de que jamás vamos a poder llegar a hacer nada, porque él automáticamente dijo: yo he pecado. Esas fueron las palabras de él: yo he pecado, yo he errado. Es decir, él sintió que el ataque de Sennacherib era algo que le decía, algo que vino porque él tuvo una falta. Y quiero decirte algo, mi querido hermano, mi querido creyente en Dios. Muchas veces mistificamos las cosas. Los cristianos mistificamos y pensamos que una prueba, que un ataque es porque hemos pecado, porque nos ha ido mal. Pero si eres alguien que busca a Dios, si eres alguien que lee la palabra, si eres alguien que tiene el corazón limpio, si eres alguien que ama a Dios, que respetas la Biblia, yo quiero decirte algo, que por más grande que sea el ataque, por más grande que sea el ataque, es que Dios quiere promocionarte a cosas mayores. Dios quiere darte mejores cosas. Y esto es lo que Ezequías no entendió, porque él dijo: he pecado, haz lo que quieras conmigo. Ahora sí, te voy a dar todo lo que quieras. No, rey, le dijo rey de Asiria: vení porque yo me equivoqué y me postro me postro a tus pies y me vuelvo tu esclavo. Y quiero decirte que el gran rey Ezequías se estaba declarando vencido antes de pelear una batalla con Sennacherib. Tal vez, como les dije, Ezequías se sentía incapaz de vencer a ese poderío militar de Asiria. Quizás creyó imposible ganar la batalla, pero se olvidó de un detalle importante, que cuando leemos la historia de los reyes de Israel, la Biblia dice que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Y quiero hablarte porque muchos hijos de Dios, muchos cristianos tienen la misma actitud de Ezequías. Se rinden fácilmente sin pelear. Se rinden antes de pelear la batalla de la fe. Antes de pelear se dan por vencidos. Antes de pelear están ya allí diciendo, levantando una bandera blanca y diciendo: ya estoy derrotado. Antes de pelear esa batalla de la fe, quiero que entiendas que no podemos sentirnos derrotados sin antes haberlo intentado todo, sin antes haber usado todas las armas que Dios nos entregó, sin antes de usar el arma que se llama oración, sin antes de usar el arma que se llama ayuno, sin antes de usar el arma que se llama lectura bíblica, sin antes de usar el arma que se llama congregarnos. Y tal vez hoy no podemos congregarnos, pero podemos estar conectados, escuchando una palabra que nos alienta, escuchando una palabra
que nos instruye, escuchando una palabra que trae verdades a nuestras vidas y una palabra que nos enseña que nada está perdido, que no estamos vencidos, que todavía no has peleado la batalla, que no te sientas derrotado sin haber peleado la batalla. Es tiempo que te levantes en batalla, es tiempo que te levantes en ayuno, en oración, en búsqueda, en lectura bíblica. Es tiempo que te levantes, porque no podemos dejarnos intimidar por nada ni por nadie. Es tiempo que entiendas que hay un ADN en tu interior, un ADN espiritual, y si mi Padre venció, yo también soy un vencedor. Si Jesucristo venció en el Calvario, Él me dio la victoria anticipada, y no importa que sea más grande el enemigo, no importa que el enemigo venga como río, mi Biblia dice que en el nombre de Jehová plantaré bandera de victoria. Así que no tengamos esa actitud del rey Ezequías, ninguno de nosotros. No te rindas fácilmente. En 1 de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, quiero aclararte algo. Si eres una persona con un corazón limpio, si sos esa persona con un corazón limpio, una persona que ora, una persona que se esfuerza por hacer bien las cosas, que se esfuerza por hacer lo que la palabra dice, podés quedarte tranquilo o tranquila, porque el respaldo de Dios va a estar sobre tu vida. Por eso dice 1 de Timoteo 6:12, si podemos tener en pantalla: pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que no fuiste una persona que no sabe perdonar, que no fuiste un chismoso, que no fuiste una chismosa, que no fuiste una persona llena de odios, de rencores, de envidias, de baja estima, sino que fuiste alguien que creyó en Jesucristo y sanó su corazón y pelea esa batalla de la fe. Pero tal vez esta noche puede haber personas que están por rendirse, y a esas personas quiero hablarles. Personas que dicen: ya me estoy por rendir en el matrimonio, en el trabajo, en la salud, en la enfermedad. Tal vez recibiste una amenaza de este Sennacherib, de este mismo infierno, donde te dijeron, donde te dieron un diagnóstico que es irreversible. Mi pregunta es para ese tipo de personas: ¿ya peleaste la buena batalla de la fe? ¿Ya peleaste? ¿O estás allí desesperado, buscando palancas, buscando personas, buscando ayuda en el hombre? Te va a ir mal. Buscando la ayuda del hombre, que dice que maldito el hombre, dice la palabra, que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Entonces mi pregunta es: si estás, antes de pelear, te estás dando por vencido o por vencida en tu matrimonio, en el trabajo, en la salud, en los diagnósticos. Mi pregunta en esta noche es: ¿has peleado la batalla de la fe? Como esa mujer que estaba con flujo de sangre hacía no sé cuánto tiempo y fue a los doctores, gastó todo su dinero tratando de ganar esa batalla, hasta que un día se encontró con el maestro y entendió que tenía que pelear una batalla de la fe. Y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. No esperes quedar como esa mujer sin nada. No esperes quedarte sin nada. ¿Para qué agotar tus recursos? ¿Para qué gastarlo todo en cosas que no tienen sentido si todavía no peleaste la batalla de la fe? Es tiempo que pelees la batalla de la fe. Quiero que entiendas, porque la Biblia dice que Ezequías, antes de pelear la batalla, cometió un gran error. Tomó lo que era de Dios para tratar de salir de la crisis. Sabe que muchas veces los cristianos, para tratar de salir de las crisis, le dan todo lo que le pertenece a Dios. Dice una versión del lenguaje actual en 2 de Reyes 18:15: Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. En la otra versión dice: le quitó todo el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey, que él mismo había hecho, que él mismo había cubierto de oro, se los dio al rey de Asiria. Es decir, tomó
plata, tomó todo lo que era del Señor, el oro y la plata que había en el templo, y se los envió al enemigo antes de pelear la batalla, antes de tratar de salir de la crisis peleando una batalla de la fe. Quiero que entiendas, porque de la misma manera mucha gente, muchos cristianos que están en crisis, lo primero que hacen es olvidarse de Dios, es tratar de pelear con sus fuerzas, es tratar de rebuscar todo lo que puedan, todas las palancas, todos los recursos, y le quitan el tiempo que le daban antes a Dios. Ocupan ese tiempo que le daban antes a Dios para ir a pelear una batalla en la que ya están perdidos, que ni siquiera han peleado, porque ni siquiera han probado la batalla de la fe. Es decir, comienzan a darle lo que era de Dios, comienzan a darle al enemigo, comienzan a darle a alguien que le termina sacando antes de pelear la batalla de la fe. Antes de hacer las cosas, terminas dando el dinero que tenías que tal vez ofrendar, que tenías guardado, lo que tenías para sembrar o para sembrarle a alguien, para darle a alguien eso que tenías, para sembrarle a alguien tal vez. Antes de pelear la batalla estás como Ezequías, entregando todo, diciéndote: todo esto para que me salve, todo esto para que yo pueda salir ileso, todo esto para que yo pueda. Y comienzas a hacerte esclavo del mismo infierno, esclavo de Sennacherib, esclavo. Y Sennacherib, que representa al que te esclaviza, va a comenzar a poner tributo sobre tu vida, y vas a tener que darle más, y vas a tener que darle más, y vas a tener que darle más. Pero si logras entender que hay armas espirituales que debes usar, yo quiero decirte algo en esta noche: tu vida va a cambiar. Entonces, ¿cómo podemos tener victoria? Esa es la pregunta esta noche, cuando somos atacados allí en nuestras fortalezas.